buenas noches, de la aplicación de Google Meet. Pero es que no, En la parte, no lo escucho nada. el resto de compañeros, por favor, recuerden que la opción, en la parte de abajo de la opción de la aplicación de Google Meet, hay una opción de una manito. Ustedes la utilizan para efectos de que me confirmen que sí están escuchándome bien y que están observando la presentación. Y posiblemente, como les dije al inicio, puede que existan fallas en la conectividad. De igual manera, ya me procedo a quitar mi cámara para que nos ayude un poco en la conectividad y se mejore. En este momento tengo conectados 12 personas. Estoy recibiendo solo confirmación de 4. Agradezco el resto. Ya saben que la aplicación de Google Meet en la parte de abajo tiene una manito. Usted selecciona allí y acá me visualiza que sí están levantando la mano y frente a eso me dan confirmación de que sí me están escuchando y de que están observando en este momento una presentación en PDF donde está la guía de aprendizaje correspondiente a estadísticas. La compañera que no escuchaba, le agradezco. Sí, profe, ahora sí lo escucho más claro. Muchas gracias. Ok, con gusto. Bueno, teniendo confirmación de alrededor de 6 personas de las 12 que me aparecen conectadas, el resto, bueno, ya saben que cuando se necesite confirmación, Google Meet en la parte de abajo, en las opciones que tengan ustedes que se conecten por un PC o por su celular, está una opción de una manito. Con esa manito al seleccionarla, pues acá me aparece una confirmación y yo sé que ustedes están visualizando. Entonces les decía y le daba la bienvenida a los compañeros nuevos que están presentes en esta guía de estadísticas, que en la sesión de trabajo del día de hoy vamos a nivelarnos con el grupo que está presencial los días sábados. Esta guía correspondiente a estadísticas tiene un objetivo bastante interesante y es que ustedes logren unos resultados de aprendizaje bastante claros, bastante específicos, orientados básicamente a una investigación o a una población objetivo, que nos ayude a poder identificar o que nos ayude a determinar de forma aceptada el cálculo de un tamaño de una muestra cuando necesitamos intervenir o analizar un problema específico dentro de una población objetivo. Asimismo, también vamos a tener la capacidad de analizar unos temas correspondientes a probabilidad. Antes de eso vamos a analizar algo que se llama las técnicas de investigación para la recopilación de los datos, ¿sí? Así como también vamos a ver unas temáticas correspondientes a las medidas de tendencia central, que yo sé que algunos las conocen, algunos las han escuchado. Entonces, esta guía busca que ustedes conozcan los principales conceptos, procedimientos y técnicas estadísticas que nos ayuden a preparar informes aplicados, claro está, a ese campo de formación que es la seguridad y la salud en el trabajo. Yo les decía que cuando nosotros tenemos un dato, cuando nos entregan un conjunto de datos, cuando nos piden analizar una información específica, existen herramientas que nos ayudan a poder desglosar, representar, analizar y entregar de forma más sencilla la presentación de esto para efectos de poder tomar una decisión o poder tratar de comprender ciertas características que me está presentando esos datos y por ende también poder inferir, es decir, proyectar una posible decisión. Entonces aquí vamos a básicamente a desarrollar una serie de cálculos bastante sencillos, no es complejo, que nos ayudarán a eso, a que a través de una representación de esos datos, a través de un análisis de esos datos, podamos comprender lo que son las estadísticas. Permítanme, ya les comparto una pantalla un poco más grande. Déjenme aquí. Entonces, cuando hablamos de estadísticas, nosotros
básicamente lo que busco es que a través de una explicación, a través de esta ciencia, sea una herramienta que me ayude a trabajar los datos. En los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, nosotros usualmente vivimos recopilando datos. Cuando hacemos investigación de accidentes de trabajo, cuando hacemos inspecciones de seguridad, cuando hacemos evaluaciones médico-ocupacionales, cuando calculamos los mismos indicadores que el sistema de gestión me pide. Por ende, las estadísticas son unas herramientas que me van a ayudar, ¿cierto?, a que una serie de datos específicos yo pueda analizarlo frente a su comportamiento, sea histórico, sea periódico, y frente a ese poder entregar una información específica que me pueda pedir el mismo sistema, que me pueda pedir la propia gerencia o que me pida una autoridad como el ministerio. Cuando ustedes por allá en seguridad y salud en el trabajo analizan, por ejemplo, la matriz de riesgo, ustedes hacen o entregan un panorama generalizado de cómo se encuentra la organización en cada una de sus áreas específicas en relación a unos riesgos evaluados a través de una metodología. Y frente a ese análisis que nos entrega un número puntual, ¿cierto?, a través de una metodología que es la GTC 45, ustedes determinan una aceptabilidad de los riesgos y frente a eso proponen herramientas de intervención o de control. Asimismo, las estadísticas, digamos, en cada una de las materias o en cada una de las ciencias o en cada una de las profesiones, lo que nos ayuda es a comprender que a través de un conjunto de datos, a través de un conjunto de variables, a través de un conjunto de características que tiene una población, yo puedo entregar o tomar una decisión específica frente a un problema, frente a un planteamiento específico que yo tenga. ¿Listo? Entonces, en cada una de las áreas, pues, de las ciencias y de las profesiones, las estadísticas nos muestran que se utilizan para analizar datos y poder entregar análisis. Las estadísticas tienen unas etapas bastante específicas en su estudio y básicamente cuando nosotros queremos analizar un problema específico, lo que empezamos es a recopilar información. Antes de recopilar la información, lo primero que tenemos es que plantearnos un problema. Si nosotros nos vamos a la formación de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, cuando suceden accidentes de trabajo, ese sería un planteamiento o una población objetivo que yo podría analizar a través de las estadísticas, utilizando fórmulas o métodos específicos que me entreguen estas para poder analizar la información. Entonces, el primer paso que necesitamos nosotros dentro de la comprensión de esta temática de las estadísticas es que lo primero es que debo investigar cuál es mi población objetivo, definir a través del planteamiento de un problema qué es lo que quiero analizar. Por ejemplo, y vuelvo, lo repito a lo que les mencionaba, si suceden a menudo accidentes de trabajo en la organización, a través de ese planteamiento yo podría analizar del por qué o analizar las causas raíces, que también ustedes tienen otras metodologías que les apoya o les sirve para eso. Y yo podría, por ejemplo, a lo largo de 1, 5, 10 o 15 años analizar los tipos de accidentes que han ocurrido, la cantidad de accidentes que han ocurrido, por qué o qué características específicas tienen esa ocurrencia de esos accidentes. Entonces, en un estudio estadístico, lo primero que debemos es plantearnos cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro problema, qué es lo que buscamos interpretar, analizar y por ende, frente a ello, entregar una decisión específica. Lo segundo es la recopilación de la información. Aquí esto consiste en que en esa organización o una vez ya se tenga definido la población objetivo, yo determine cuál es la fuente precisa donde yo voy a recopilar la información. En el caso de los accidentes de trabajo, podrían estar los indicadores del sistema. Adicionalmente, podrían estar las historias clínicas, que ya ustedes saben, pues eso tiene un manejo bastante específico y bastante propio para su manejo. Asimismo,
nosotros, discúlpenme un segundito, por favor. Entonces les decía, qué pena ahí la interrupción, que cuando nosotros vamos a recopilar esa información, lo que debemos es buscar esa fuente específica. Les decía que en el caso de si nuestro planteamiento del problema son los accidentes de trabajo que ocurren en mi oficina, en mi fábrica, en mi empresa, la información o la fuente donde yo podría tener eso serían los indicadores, las historias clínicas, los indicadores de accidentalidad, ¿cierto? Todo ese historial de accidentes que han venido surgiendo de pronto en una empresa en ciertos tiempos específicos, ¿cierto? Asimismo, un tercer paso para poder comprender o analizar, ¿cierto? A través de las estadísticas, la información, es poder hacer un análisis descriptivo. Básicamente lo que buscamos es que una vez recopilemos toda esa información, hagamos una especie de depuración y vale la palabra en analizarla. Lo que buscamos es, como quien dice uno, reorganizar o extraer de todo ese conjunto de información la que es propia y pertinente a esa población objetivo. Posterior a eso, lo que buscamos es, a través de un modelo estadístico, de la inferencia estadística, una forma específica de analizar esa información y poder empezar a entregar informaciones. Por ejemplo, en el caso de ustedes, que les hacía el ejemplo de los accidentes de trabajo, podemos también utilizar esa investigación o esos reportes de investigación que le hacemos a la ARL, o que internamente se manejan frente al reporte también de los incidentes, ¿cierto? Y frente a eso analizamos, proponemos una solución, utilizamos un método y entregamos unas principales conclusiones o unas conclusiones en base a ese problema que nos hemos planteado. Y finalmente, con las estadísticas, una vez de hacer estos pasos, estamos proponiendo un diagnóstico. Y es a esa conclusión, en base a un modelo estadístico o en base a una fórmula estadística que me entrega una conclusión sobre la población. Por ejemplo, y seguimos utilizando el mismo ejemplo de los accidentes de trabajo, si yo, por ejemplo, analizo los 5 últimos años de accidentalidad, yo podría sacar un promedio, ¿cierto?, de cuántos accidentes por año se me están generando. Podría también establecer una tendencia, si es creciente o decreciente, de los índices de accidentalidad con los indicadores. Entonces, miren que las estadísticas, en el caso de la formación en seguridad y salud en el trabajo, nos apoyan a poder comprender cómo a través de estas empezamos a analizar ciertas situaciones, a recopilar información, a analizar esta información y por ende, a través de unos métodos estadísticos o de fórmula, entregar un diagnóstico o una conclusión de lo que está sucediendo, ¿cierto? Asimismo, funciona para las otras ciencias, ¿cierto? Entonces, básicamente estos son los pasos que utiliza la estadística para poder analizar un problema y entregar una conclusión y frente a eso nosotros entregar o tomar una decisión. Resumido, entonces lo que buscamos es datos, es decir, determinamos un área de interés, que sería nuestro problema, recopilamos los datos, organizamos, sacamos el resumen a través de la estadística descriptiva que corresponde a las tablas, a los gráficos, a las medidas, interpretamos, analizamos la población o la muestra, generamos nuestra conclusión y por ende entregamos ese diagnóstico final o información final. Las estadísticas utilizan también el método científico, y es que en base al planteamiento de una hipótesis diseñamos un experimento, recogemos los datos, los analizamos y entregamos unas conclusiones. Se apoya mucho en este método científico, así como en los sistemas de seguridad y salud en el trabajo o en todo sistema de gestión, ustedes que ya lo han visto, utilizamos el ciclo de PHBA, planear, hacer, verificar, actuar. Este se fundamenta básicamente en el método científico. Dentro de las estadísticas encontramos
dos tipos o dos características o dos formas de analizar los datos, ¿cierto? La primera es la estadística descriptiva o deductiva, y básicamente esta es los datos, los analizamos y los representamos a través de tablas y de gráficos, así de sencillo. Y tenemos la estadística inferencial, que esta sí ya utiliza un conjunto de técnicas o de fórmulas más específicas en las cuales nosotros encontramos o tomamos decisiones que pueden ser finales o parciales, porque esta utiliza en muchos casos elementos probabilísticos que no necesariamente, digamos, tienen dentro de su metodología o dentro de su forma de construcción algunos niveles de confianza, unas estimaciones de algunos errores, y por ende estas inferencias o estas posibles conclusiones podrían estar muy cercanas a una realidad. Frente a esto, dentro de las estadísticas nos debe quedar claro una serie de conceptos que ustedes lo van a encontrar en su guía de aprendizaje y que también en este material que ya ustedes tienen en su 10, son lo que son las variables. A lo largo de las estadísticas vamos a ir hablando de las variables, o vamos a hacer mención de las variables. Y básicamente una variable es un dato o es una característica de una unidad de análisis. En otras palabras, la variable viene siendo nuestro objeto de estudio. Es lo que yo voy a analizar, la que yo voy a representar, y que esto me entrega una característica de esa población que es mi objeto de estudio. Por ejemplo, en el caso que les hacía mención nuevamente en seguridad y salud en el trabajo, que corresponde a los accidentes, pues la variable accidentes sería mi objeto de estudio. En base a esas que yo voy a plantearme mi problema, y en base a esas que yo voy a recopilar información, y en base a esas que yo voy a entregar una conclusión, ¿cierto? Asimismo, encontramos dos elementos o dos conceptos bastante amplios. Uno que corresponde a la población, ¿cierto? Y la población corresponde al total de unidades de análisis. En este caso sería el total de variables que yo podría analizar dentro de un tema de estudio. En el caso de seguridad y salud en el trabajo, pues yo me centré en accidentes, me podría centrar en incidentes, me podría centrar en enfermedades laborales, me podría centrar en exámenes médico-ocupacionales. Existen un sinnúmero de unidades de análisis o de variables que yo podría tomar dentro de la población que quisiera analizar si son mi objeto de estudio. En este caso, para el ejemplo que hemos venido mencionando, si yo tengo ese conjunto de variables, pues mi objeto de estudio, mi única variable serían los accidentes, pero dentro de esta población yo puedo encontrar otro conjunto de variables. De la población parte lo que es la muestra. Y básicamente de todas esas variables que yo pueda encontrar en una población de interés, yo extraigo una parte específica o una variable específica o una unidad específica que me pueda representar, ¿cierto?, a la población. Hay poblaciones que son finitas, es decir, que es muy difícil contar cuántas variables o cuántos datos están presentes dentro de esa unidad de análisis. Y por eso se utilizan las muestras, es decir, tomo una parte representativa de todo ese conjunto de unidades. Por ejemplo, si nos vamos al caso poblacional de Colombia, si yo dijera, bueno, yo voy a estudiar hombres y mujeres, esa sería mi población. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hay en Colombia? Uy, en este momento es difícil de decir cuántos hay, ¿cierto? Pero si yo digo, voy a analizar cuántos hombres o cuántas mujeres hay en Montería, ya quizás sería mucho más fácil encontrar un número específico o una parte fundamental para yo tomar esa unidad de análisis y poder hacer mi estudio allí. Entonces, básicamente, la muestra lo que representa es una parte específica o una variable específica de análisis de la población. Y la población, pues, todo ese conjunto de variables que yo pueda encontrar como objeto de estudio. Hasta aquí, ¿dudas o preguntas? Les agradezco que a través de la opción de la manito me vayan confirmando que se está comprendiendo el tema. Y en el caso de que una persona tenga alguna duda, con todo el gusto abre el micrófono y resolvemos la duda.
Bueno, si no hay dudas, continuamos entonces. Entonces, dentro de las variables, ¿cierto?, que son nuestras unidades de análisis, esas características de esa población que yo deseo analizar, esas variables las podemos encontrar de dos maneras o de dos formas. Variables cuantitativas, es decir, variables cuantificables, y variables cualitativas, a través de cualidades, unas características específicas. Las variables cuantitativas, ¿cierto?, o cuantificables, se dividen a su vez en variable continua y a través de variables discretas. Cuando son variables continuas, representamos los datos a través de intervalos, es decir, a través de un conjunto de números. Y cuando son discretas, las entregamos a través de un número entero. En el caso de las variables cualitativas, ¿cierto?, las encontramos nominal y ordinal. Para el caso de las nominales, estamos hablando de que aquellas que no tienen un orden específico, es decir, yo puedo encontrarlas o analizarlas porque las encuentro, no tienen un orden preestablecido, y yo podría decir, por ejemplo, voy a analizar sexo, deporte favorito, ciudad favorita, ¿sí? Entonces, de forma nominal, yo puedo establecer o preestablecer unas características de esa variable que tiene unas cualidades. En este caso, yo puedo ser bonito, feo, regular, malo, ¿sí? Son características específicas, no están preestablecidas, sino que simplemente yo agrego una característica de análisis. Y en el caso ordinal, ¿cierto?, estas tienen ya una característica preestablecida. Cuando estábamos en la sesión presencial, decía un compañero, o es sí o es no, ¿cierto? Eso cierra de alguna manera la cualidad o la característica, o es blanco o es negro. Es decir, con las variables cualitativas, la característica o la cualidad de la variable, yo la cierro a un orden preestablecido. En el caso, por ejemplo, de la guía de aprendizaje, o gana o no gana, o pasa o no pasa. ¿Listo? Entonces, básicamente, esos son los tipos de variables. ¿Para qué estos conceptos? Básicamente para poder llegar ya a lo que queremos analizar. La sesión de trabajo de hoy, esto va un poco más adelante, cuando ya vayamos a hacer el cálculo de tamaño de la muestra, pero estos primeros conceptos nos van a llevar a lo que queremos construir en la sesión de trabajo de hoy. Son los primeros conceptos a analizar dentro de las estadísticas, de cómo es su aplicación, de cómo es la metodología o en qué se basa para poder analizar la información y entregar una conclusión, cómo la encontramos en cada una de las ciencias, qué tipo de variables, de poblaciones, de muestras podemos analizar, qué características tienen esas variables, para poder ya en este momento pasar a nuestro primer tema aplicado, que es la construcción de unas estadísticas de tipo descriptivo o deductivo, que es a través de tomar la información, tomar los datos y llevarlos a unas tablas y representarlos a gráficos. Esta es la primera metodología que vamos a trabajar en la sesión de hoy. Básicamente vamos a describir a través de tablas y a través de gráficos, información de análisis o datos de análisis para poder interpretar y proponer o entregar un diagnóstico o una conclusión. Permítanme, hago un cambio de presentación.
Ok, entonces, en la sesión de trabajo de hoy alcanzaremos a mirar cómo se construye un histograma, que el histograma básicamente es una representación histórica del comportamiento que tienen los datos de una población específica. En su Q10 ya está cargado este instructivo de cómo se va construyendo con el paso a paso un histograma. Asimismo, está el paso a paso de una segunda representación de los datos a través de tablas y gráficos, que son los diagramas de barras y los diferentes que podemos encontrar o representar, ¿cierto? Asimismo, también la construcción del diagrama circular o la torta que usualmente encontramos. Vamos a analizar y espero que nos alcance el tiempo para hacer los tres. Si no, en la primer encuentro que vamos a hacer en conjunto con el grupo presencial, terminamos de construir todo, ¿vale? Entonces, el primer elemento de análisis que tenemos hoy dentro de las estadísticas, básicamente dentro de la estadística descriptiva, es poder construir a través de una información de unos datos, una representación para poder interpretar y entregar una conclusión. Para ello, yo les voy a empezar o les voy a mostrar un conjunto de datos con el cual vamos a trabajar. Ahorita nos cambiamos. Entonces, necesito que me confirmen un segundito que están viendo un ejercicio. Permítanme un segundito que estoy cambiando pantallas aquí. Necesito que me confirmen que ya estén viendo los datos. Es un ejercicio de ejemplo que vamos a analizar. Ya saben, la opción manito arriba para ya confirmar que sí lo están evidenciando. Ok, teniendo confirmación de la gran mayoría de los presentes de los 16 que se encuentran en este momento conectados, procedo a dar inicio al desarrollo de la construcción del histograma. Entonces les decía que el histograma básicamente es una representación histórica de unos datos a través de una gráfica específica. Esa gráfica específica tiene unas características que vamos a ir conociendo en el desarrollo de la misma. Entonces, para construir un histograma y poder representar estos datos que les estoy mostrando aquí, que representan el tiempo que se demora en pasar cierta ruta de transporte en la ciudad de Montería. Es decir, fuimos, analizamos, determinamos que nuestra variable de análisis es el tiempo que está demorando en pasar cierta ruta de transporte. En este momento no me especifican y no es de nuestro interés, porque básicamente para la construcción del histograma lo que necesitamos es los datos. Estos datos pueden estar medidos en minutos, segundos, horas, días, ¿sí? Para el caso específico, no les estoy entregando una unidad de tiempo específica. Hagamos de cuenta que son minutos, ¿cierto? Entonces, digamos que esos datos que están ustedes observando ahí en un recuadro corresponden a los minutos que luego de ir a investigar, de observar, de recopilar la información, se extrayeron y estos son los que me están presentando. Lo que se encontró eran los tiempos que demoraba una ruta en pasar, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice el histograma? El histograma me entrega unos pasos para yo
desarrollar su construcción, es decir, trasladar o representar ese cuadrito que ustedes ven ahí, que es un conjunto simplemente de datos, llevarlo a una tabla y llevarlo a una gráfica y frente a esa información poder comprender cómo se comporta la variable a lo largo del tiempo. Entonces, voy a cambiar aquí para que nos vayamos a la pizarra blanca, la pizarra que nos gusta trabajar, para poder desarrollar el ejercicio. Entonces acá en mi pizarra blanca, necesito que me confirmen que ya la están viendo. Tengo los datos. Ustedes los ven ahí. Ya sabemos que en este caso la variable tiempo, ¿cierto? Esta variable es tiempo. Esto es lo que es el objeto de nuestro estudio. Estamos analizando el tiempo que demora una ruta en pasar. Entonces, lo primero que me entrega, o el primer paso que me entrega la construcción del histograma, es que yo, una vez tenga mis variables objeto de estudio, en este caso este conjunto de datos, lo primero que yo debo hacer es agrupar. Entonces lo primero que hacemos es agrupar. Normalmente en este proceso de agrupar los datos, lo que hacemos es organizarlos en forma ascendente. Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Ya los tengo organizados en forma ascendente. 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9. ¿Cierto? Aquí es, el primer paso es ordenar. ¿Cierto? Agrupar y ordenar. Cuando agrupamos es buscar los datos similares o los datos iguales y ordenarlos de forma ascendente. Lo segundo que me pide la construcción del histograma es que yo construya mi tabla de datos. Y esta tabla de datos la representamos de la siguiente manera. En la parte de arriba están los NSUI, o los valores que toma la variable, y en la parte de abajo estarán los XUI. Vamos entonces por aquí a ponerles un punto y coma. Y aquí entonces les decimos que NSUI son los valores, ¿cierto? Y XUI viene siendo la frecuencia, o en otras palabras, las veces que se repite un dato. ¿Vale? Entonces, repetimos los dos primeros pasos. Lo primero que hacemos es que una vez tengamos la información o los datos de análisis, que en este caso son estos que tenemos acá, ¿cierto? Los organizamos, agrupamos, es decir, buscamos los similares, los agrupamos y luego los ordenamos de forma ascendente. En este caso, para el ejercicio que estoy entregándoles de estudio, ya me los entregan agrupados y ordenados en forma ascendente, es decir, van desde menor a mayor. Lo segundo que me pide la construcción del histograma es que yo organice mi tabla de datos. Para
construir mi tabla de datos, básicamente lo que hago es representar cada uno de los datos que tengo dentro de mi población objetivo o dentro de mi estudio de análisis con sus frecuencias. Entonces, en este caso, voy a escribirlo aquí con otro colorcito, yo tengo dentro de mis datos el 2, ¿cierto? Tengo al 3, el 4. Esos son los datos que yo encuentro que están dentro de mi población. 5, 6, 7, 8. Vamos a estirar un poquito aquí. Y el 9. Como les decía acá en su descripción, en mi tabla de datos coloco los valores que toman o que están presentes en mi objeto de estudio, en mi población de estudio, y X u Y representa las frecuencias. Entonces la frecuencia corresponde, ¿cierto?, a las veces que se repite cada uno de estos datos. Entonces, si nos vamos a la población objetivo, el 2, ¿cuántas veces lo encontramos? Entonces contamos 1, 2, 3. Entonces aquí colocamos 3. Es las veces que se repite el 2. Vamos a donde está el 3. El 3 lo encontramos ¿cuántas veces? Una vez. El 4, 1, 2, 3, 4. El 5 lo encontramos 2 veces. Y así empezamos a construir nuestra tabla de datos. Aquí también está 2 veces. El 8 está 3 veces. Y el 9 está 3 veces. Ahí construimos nuestra tabla de datos. Adicionalmente, N corresponde al total de datos, ¿cierto? En este caso, el total de datos, si nosotros nos vamos a el recuadro, ¿cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces, N o el total de datos son 20. Eso debe coincidir exactamente con la suma de las frecuencias que están aquí abajo. Es decir, si yo sumo 3 más 1 más 4 más 2 más 2 más 2 más 3 más 3, debe darles 20 para garantizar que sí estamos tomando todos los datos de la población. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? Listo. Tercer paso. Nos pide la construcción del histograma, que es determinar el rango. Y el rango lo denotamos con la letra R y se calcula con la siguiente fórmula. Entonces les decía que el tercer paso para la construcción del histograma es determinar el rango. El rango está denotado por la siguiente fórmula: X máximo menos X mínimo, donde X viene representando el valor máximo que está dentro del conjunto de datos.
y el mínimo con el valor mínimo de los datos, ¿vale? Entonces, si nosotros nos vamos al conjunto de datos que tenemos aquí, el valor máximo sería 9, menos el valor mínimo sería 2. Aquí encontramos que el rango es 7. Adicionalmente, el rango, ¿cierto? Aquí estamos encontrando el rango con esa fórmula que estamos entregando. El siguiente paso para la construcción del histograma es encontrar el número de clase. El número de clases básicamente es el número de barras que tendrá nuestro histograma y lo representamos con la letra K. El número de clases, ¿cierto? Que es el número de columnas, lo encontramos por la siguiente fórmula. K es igual a la raíz cuadrada de n. En este caso, recuerden que n es el número total de los datos. Resolvemos, entonces K es igual a la raíz cuadrada de 20. Utilizando ustedes sus calculadoras, ¿cierto? O si son muy hábiles, encuentran que la raíz cuadrada de 20 nos da 4.472. Normalmente trabajamos con 2 cifras decimales para aproximar por encima, ¿cierto? Dependiendo de este valor que está después de la coma. Si yo simplifico esto a 2 decimales, me quedaría 4.47. Y como el 7 sobrepasa el 5, le prestaría en teoría 1 a este, quedaría 4.5. Por eso estoy haciendo el estimado. La raíz cuadrada de 20 corresponde a 5. Porque recuerden que esto representa, digamos, el número de columnas que tendrá, o el número de barras más bien especificado, el número de barras que tendrá mi histograma. Profe, disculpe. He tenido inconvenientes con mi teléfono. Voy a entrar por otro correo. No se preocupe. Ok. Ingrese que yo le doy aceptación. Entonces, hasta este momento, ¿qué hemos hecho? Primero, para la construcción de el histograma, agrupamos, es decir, buscamos los datos en el conjunto de datos similares, los agrupamos y los ordenamos. Yo recomiendo siempre que los organicemos de menor a mayor o en forma ascendente, que nos queda más seguro. Segundo, construimos nuestra tabla de datos, que la corresponde n sub i sobre x sub i, que básicamente nuestra tabla de datos corresponde n sub i, que son los datos que están presentes en el conjunto objeto de estudio, y x sub i es la frecuencia o las veces que estos se repiten dentro de la población objeto de estudio. Luego calculamos el rango, que nos da la siguiente fórmula, x máximo menos x mínimo, que corresponde al valor máximo que está presente dentro de los datos menos el valor mínimo. En este caso, rango nos dio 7. Seguido, calculamos el número de clases, la K, que me lo entregan con la fórmula raíz cuadrada de n. Existe otra fórmula, aunque es un poco más compleja, esta es un poco más sencilla. Aquí lo que tenemos es que tener presente en las aproximaciones por los decimales, ¿cierto? Y calculamos el número de clases o el número de barras que va a tener mi histograma, que en este caso sería 5. Paso seguido, que me dice el método, es que yo establezca la longitud de clase, o en otras palabras, la amplitud. La amplitud es el ancho que va a tener mi barra, ¿cierto? Entonces la amplitud que es igual a se calcula también con una fórmula. Miren que lo que estamos haciendo es llevar esos datos
a unas tablas y después lo vamos a llevar a unos gráficos para poder analizar. Entonces, la amplitud me dice la fórmula, o ese ancho que va a tener la barra, me dice que es rango sobre el número de clases. Y yo aquí soy juicioso, que ya me pasó, para tener mayor certeza de la amplitud, yo hago este proceso o este cálculo completo, ¿cierto? Para ver cuánto nos da. Porque muchas veces si tomamos ya el resultado redondeado, posiblemente nos da por debajo o por encima y quizás cuando estamos haciendo los intervalos de clase no nos va a dar o no vamos a poder representar todos los datos que están presentes en el conjunto de estudio. Entonces, 7 entre raíz de 20 nos dice que es 1.56. En este caso, redondeando, sería 2. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Simplemente estamos representando primero en tablas para después llevarlo a una representación a través de una gráfica. El sexto punto que me entrega la construcción es construir los intervalos de clase. Esto lo representamos con una tabla. Aquí van los intervalos de clase. Ahí me disculpan, yo sé que lo que me están viendo por primera vez, pero este tablerito, hasta que me consiga el lápiz, toca así. Entonces construimos los intervalos. Aquí viene la frecuencia absoluta y acá viene frecuencia relativa. Para construir los intervalos de clase, el primer intervalo se construye de la siguiente manera. El método nos dice, tome el dato menor. Si yo me voy al conjunto de datos, ¿cierto? ¿Cuál es el dato menor? De hecho, aquí lo tengo. El dato menor y el dato mayor. ¿Cuál es el dato menor? El 2. El dato menor es 2, ¿cierto? Y el primer intervalo, vamos a hacer la representación de los intervalos. Un intervalo cerrado en el extremo inferior y en el extremo superior es abierto. Entonces, el primer intervalo me dice, busque el dato menor y súmele la amplitud. Por aquí encontramos que la amplitud era 2. Entonces, 2 más 2, 4. Ahí tenemos nuestro primer intervalo de clase. Nuestro segundo intervalo, bajamos el extremo superior y sumamos 2. Entonces, sería aquí 6. Volvemos acá y seguimos haciendo. ¿Cuántos nos deben salir? 5, porque ya dijimos que son 5 clases. Corrijo aquí porque 6 más 2 son 8. Vamos el 8. 10. Y 10 a 12. Cerrado. Cerrado aquí. Abierto acá. Y ahí construimos nuestros intervalos de clase. ¿Dudas o preguntas aquí? De pronto si se me perdió alguno. ¿Cómo sabemos que son 5 intervalos? Porque básicamente nosotros acá cuando calculamos las clases, aquí estamos diciendo que son 5 clases, por ende son 5 intervalos de clase. ¿Cómo se construyen los intervalos? Para construir el primer intervalo, empiezo con el dato menor, y al dato menor, ¿cierto? Sería el extremo inferior de ese intervalo, y le sumo la amplitud. Entonces el dato menor es 2, y le sumo 2, 4. El segundo intervalo, bajo el 4, y le sumo nuevamente la amplitud, 6.
Y así hasta construir los 5 intervalos de clase. Ahora lo que nos toca es algo más sencillo. Y es que yo en mi conjunto de datos debo saber cuántos datos hay entre 2 y 4. Entonces, aquí, sencillito. Si yo me voy al conjunto de datos entre 2 y 4, ¿cierto? Que está aquí 2 y 4, y acá abajo todas las veces que se repiten los datos, yo empiezo a sumar 3 y 1, 4 y 4, 8. Entonces, en el primer intervalo, entre 2 y 4, hay 8 datos. Entre 4 y 6, entonces, segundo intervalo está aquí, hay 4. Entre 6 y 8, aquí está, hay 5. Entre 8 y 10, hay 6. Uy, perdón. Y entre 10 y 12, ya sé que no hay nada. Adicionalmente, si yo hago la sumatoria de esto, 8 y 4, 12, 17, ¿sí? ¿Nos da o no nos da? 12, 17 y 6 deben darnos los 20 datos, si está todo correcto. Revisemos. 4 y 4, 8. Abajo 4. Entre 2 y 8, 2 y 3 son 5. Y en el último son 3. Vean que aquí cometimos un error en el último intervalo, ¿cierto? Entre 8 y 10, ¿cuántos hay? Ven que aquí sumé erradamente. Entre 6 y 8. Vamos a corregir, por favor, permítanme. Déjenme yo regreso aquí las operaciones y volvamos a corregir. Entre 2 y 4. Vamos aquí, 2 y 4, hay 3 y 1, 4 y 4, 8. Entre 4 y 6, entonces voy aquí, hay 4. Entre 6 y 8, entonces aquí hay 5. Y en el último hay 3. 8 y 10 hay 3 y aquí hay 0. Ahora sí, revisemos 12 y 8, 20. Estábamos contando mal ahí, qué pena. Repito. Entonces, los intervalos de clase se construyen de la siguiente manera. El primer intervalo inicia en su extremo inferior con el dato menor que está dentro del conjunto de datos. Ya sabemos que el dato menor es 2. Y le vamos a sumar la amplitud. En este caso, la amplitud nos dio 2. 2 más 2, 4. Segundo intervalo, bajamos el extremo superior, se convierte en el extremo inferior y sumamos nuevamente la amplitud. 4 más 2, 6. Y así construimos los 5 intervalos de clase. Lo que nos toca ahora es calcular la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, al igual como estaba arriba, consiste en saber cuántos datos hay en este intervalo. Es decir, yo voy a ir al conjunto de datos arriba, a la tabla que tengo arriba, y voy a contar cuántos datos hay entre 2 y 4. Como yo ese proceso ya lo hice en la tablita, ya yo sé que entre 2 y 4, que son los datos, aquí están las repeticiones. Vamos a ampliarles un poquito más aquí. ¿Cierto? Entre 2 y 4, acá abajo está las veces que se repiten. Entonces, el 2 que se repite 3, el 3 que se repite 1 y el 4 que se repite 4. Entonces, yo sumo 3 y 1, 4 y 4, 8. Entonces, en mi primer intervalo, encuentro que hay 8. En mi segundo intervalo, cuento cuántos datos hay entre 4 y 6. 4, entre 6 y 8, 5, entre 8 y 10, 3, y entre 10 y 12, no hay ningún dato, entonces es 0. Si hacemos el proceso bien, aquí esta sumatoria nos debe dar igual al total de datos. 8 y 4, 12, ¿cierto? 5 y 3, 8, nos da los 20 datos que corresponden al total de datos que tenemos en el conjunto de análisis. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿O todo va claro?
Profe, Sí, le escucho. profe, explíqueme bien lo de intervalo cerrado y abierto, por favor. Ok, entonces lo que yo les decía, que cuando nosotros empezamos a analizar para poder determinar hasta dónde llega un intervalo y hasta dónde llega, hacia dónde tomo el otro, ¿cierto? Cuando nosotros allá en matemáticas básicas de noveno, octavo grado, nos explican los intervalos, sabemos que hay intervalos cerrados y hay intervalos abiertos. Los intervalos cerrados se utilizan estas llaves para denotar que desde allí empieza y hasta allí termina, ¿cierto? Es decir, el número que está en este intervalo debe estar en el conjunto. Y cuando es abierto, no llegamos o no ingresamos o no tenemos presente porque digamos que el intervalo es continuo, es decir, sigue un conjunto más de datos. Para el primer intervalo, lo que yo hago es tomar los datos hasta el 4 y así sucesivamente hasta abajo. En este caso, llego hasta el 4, de aquí arrancarían superior al 4 hasta el 6, superior al 6 hasta el 8, superior al 8 hasta el 10, superior al 10 hasta el 12. Es decir, yo empiezo a delimitar o a sesgar o a, como quien dice uno, a encasillar cuál es el rango o cuál es el intervalo con el que yo voy a trabajar. ¿Claro ahí? Sí, gracias, profe. Ok, entonces, siguiendo con esa explicación, yo empiezo a buscar cuántos números hay entre el 2 y el 4. Es como si yo me viniera aquí arriba al conjunto de datos. Déjenme amplio aquí. Y yo digo, bueno, entre el 2 y el 4 hay hasta aquí. Entonces empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? ¿Cuántos datos hay? Es lo mismo como si yo fuera aquí. Entre 2 y el 4, ¿cuántos hay? 4, 5 y 3, 8. Eso correspondería a la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos de clase. ¿Sí? Aquí la representamos, cada uno de las frecuencias, es decir, contar cuántos datos hay entre cada uno de los intervalos. Si la suma nos da bien, cuando hagamos esta sumatoria total, nos debe dar el total de datos, que ya sabemos que son 20. La frecuencia relativa, digamos que se utiliza a forma de ampliación de la información. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? Básicamente, la frecuencia relativa se calcula 8 sobre 20. Es decir, para el intervalo, yo empiezo a calcular una frecuencia relativa para efectos de representar, esto equivale al 0.4, y si yo lo quiero representar en porcentaje, es como una forma más gráfica o específica de yo mirar el comportamiento de los datos. 8 entre 20 me da 0.4, pero representar 0.4 en una gráfica o que ese valor, digamos que a nivel visual me entregue un comportamiento de la variable es un poco complejo, yo lo que hago es llevarlo a porcentaje. Para eso multiplico por el 100% y esto equivale al 40%. Si ya yo analizo o represento este 40% en una representación gráfica, yo creo que para nosotros es más claro o más sencillo analizar esa variable. Sigamos con los... Entonces, 4 entre 20 es el segundo intervalo. 5 entre 20. Ustedes me van ayudando por allá en sus casas y verifican. 3 sobre 20. Y 0 sobre 20. Este que me queda facilito, esto es 0. Y esto es 0%. 3 entre 20, entonces dividimos 3 entre 20. Esto nos da 0.15.
llevándolo a porcentaje o a forma porcentual para efectos de analizarlo mejor, el comportamiento de ese intervalo. Esto es el 15%. 5 sobre 20. Eso nos da 0.25. Y llevándonos a la parte porcentual, equivale al 25%. Y 4 entre 20 nos da 0.2. Y este 0.2 equivale al 20%. Si nosotros hacemos la suma, aquí da 60 y 30 que hay aquí, ¿sí? Nos debe dar, esta suma nos debe dar el 100%, 60, 85, 100%. O sea, esto nos está representando el 100% de los datos. ¿Cierto? 25 y 15, 40, y 20, 60, y 40, 100. Listo, entonces hasta este momento lo que hemos construido es tablas. Hemos representado los datos de la estadística descriptiva, ¿cierto? En este caso estamos analizando la variable tiempo. La llevamos a unas tablas a través de unas fórmulas estadísticas para ahora sí lograr la construcción o la representación gráfica de lo que es el histograma. Permítanme aquí que este sí me toca un poquito más. Entonces, listo. Ya tenemos nuestro intervalo de clase, tenemos nuestras frecuencias absolutas y tenemos nuestras frecuencias relativas. Lo que hacemos es un plano cartesiano, donde vamos a representar en el eje de las X los intervalos de clase y en el eje de las Y las frecuencias absolutas. Entonces, vamos aquí, sería el primer intervalo 2, 4. Entonces aquí está el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ustedes allá en su casa, juiciosito, lo hacen con más calma. Entonces nuestro primer intervalo es 2 a 4. Aquí está el 2, aquí está el 4, 6, 8, 10 y 12. Y en las frecuencias relativas, que las tenemos aquí, encontramos valores que van desde 0 hasta el 8. La frecuencia absoluta, perdón, corrijo. Aquí está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí está el 8. ¿Qué otro valor encontramos? 4, 5 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Entonces aquí representamos en el eje de las Y las frecuencias absolutas, es decir, los valores que tenemos en esta columna. Y en el eje de las X, los intervalos. Entonces, mi primer intervalo que va de 2 a 4 tiene una frecuencia absoluta de 8. Entonces, yo lo primero que hago aquí, bueno, vamos a cambiar de color aquí. Subo, bueno, perdónenme ahí, todavía no se usa esta regla, así que ahí me disculpan, lo vamos a hacer punteadito aquí. Este es mi primer intervalo que va de 2 a 4. Tiene frecuencia absoluta de 8.
Mi segundo intervalo que tiene de 4 a 6, tiene 4. Entonces vamos a cambiar aquí de color. Colorcito aquí. El 4 va por aquí. Y en los histogramas tienen una característica particular, que las barras van pegadas, por efecto de lo que les mencionaba arriba de los intervalos abiertos y cerrados. El tercer intervalo, ¿cierto? Que es de 6 a 8, tiene 5. Entonces, por aquí está el 5. Subo aquí un poquito. El otro tiene 3, entonces va por aquí. Y el de 0 está aquí sobre el eje de las X. En este caso, estamos representando a través de esa tabla, ¿cierto? De estas tablas, la construcción de un histograma en el que el eje de las Y está la frecuencia absoluta y en el eje de las X están los intervalos de clase. Y les decía que la frecuencia relativa, para efectos de los histogramas, nos entregan una forma más precisa de explicar o de comprender cada una de las variables. Entonces, mi primer intervalo, 40, ¿cierto? Entonces yo por aquí digo, esto equivale al 40% de los datos que están aquí. Entre 4 y 6 está el 20. Esto equivale al 20%. El otro equivale a 25 y 15. 5%. Y esto equivale al 15%. Y así, estimados compañeros, hemos, a través de simplemente un conjunto de datos, construir un histograma para poder representar y comprender cómo ha sido el comportamiento de una variable que en este momento es el tiempo. Entonces yo podría decir que el 40% de las rutas tardan entre 2 y 4 minutos. Podría decir que el 15% de las rutas tardan entre 8 y 10 minutos. Podría decir que ninguna ruta, ¿cierto?, tarda entre 10 y 12 minutos. ¿De dónde saco eso? Simplemente que al yo ver esta representación gráfica de un conjunto de datos, yo puedo interpretar cómo es mi variable tiempo. ¿En base a qué? A estos intervalos. 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10 y 10 a 12 con sus frecuencias. Entonces, lo que les acabo de decir, yo podría decir, el 40% de las rutas demoran entre 2 y 4 minutos. O podría decir, el 15% de las rutas están tardando en pasar entre 8 y 10 minutos. O podría decir, ninguna ruta, porque esto equivale al 0%, demora entre 10 y 12 minutos en pasar. Entonces, miren lo que hicimos. Trasladamos ese conjunto de datos a través de tablas a una gráfica que me permite interpretar, inferir y tomar una decisión. Es decir, si yo les presento a ustedes o a una población o a un municipio o al gerente de la empresa de transporte de esta manera, una representación gráfica de esos datos que recopilé, que analicé, que a través de una metodología los transformé y saqué una conclusión, yo le puedo presentar o entregar esta información y frente a ella poder tomar una decisión. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Profe, me asalta una duda. Sí, cuénteme. Pues cuando usted dice que el número total de datos, ¿me Sí. puede mostrar un momentico? Mentira, dice establecer la amplitud donde A es igual a K sobre a R sobre K. R sobre K. Correcto, sí. Entonces, o sea, exactamente. Entonces, mi pregunta es, si acá donde usted saca el número de clase, que es 5, entonces se supone que K es igual a 5, ¿no? Yo les decía, cuando les mostraba esta fórmula,
que es Ajá. mucho más confiable utilizar, digamos, el cálculo de lo ok. que me da la raíz de 20. Porque posiblemente cuando hacemos este redondeo, que aquí hay muchos más números atrás, Ok. ¿cierto? Y al hacer este cálculo, posiblemente la amplitud no la calculemos bien. Y la amplitud me debe garantizar que en cada uno de estos intervalos yo pueda ingresar el total de los datos. ¿Listo? Entonces, Ok, nos pasa, y por eso yo doy la recomendación que mejor K hagan la operación con el valor real que da la raíz cuadrada de n. ah, ya. No, esa era mi duda. Lo que pasa es que o no se me fue el internet que no escuché bien, pero sí se me hacía raro, pero bueno, gracias. Con gusto. Eso nos ayuda a tener mayor confiabilidad de los cálculos. ¿Listo? Entonces les decía, y ya como para concluir el trabajo de hoy, que ya creo que no nos alcanza para construir, igual está programada, y les aviso, el jueves, 4 de la tarde, está programada el primer encuentro total para terminar de construir lo que son los diagramas de barra y diagrama circular. Ahí alcanzamos, y esos son rápidamente, porque esos son mucho más sencillos que este histograma en su construcción. Y empezamos con nuestra segunda temática, que es la medida de tendencia central, que también es una temática bastante interesante, que es promedio, moda y mediana. Adicionalmente, ya en su Q10 está el material de la clase, es decir, estas presentaciones ya están cargadas allá. ¿Listo? Entonces, les decía que para resumir, miren que las estadísticas me sirvieron para coger ese conjunto de datos, procesarlos, analizarlos, utilizar unas fórmulas, unos métodos y representarlo en gráficas y en tablas. Y con esta gráfica poder analizar un comportamiento, en este caso, que mi variable era el tiempo, ¿cierto? Esta es mi variable objeto de estudio, porque el ejercicio lo que me pedía era analizar, ¿cierto? O había consultado los tiempos en que se demoraba en pasar cierta ruta de transporte en la ciudad de Montería. Y miren que yo tomé ese conjunto de números, los procesé y los llevé a representar en esta gráfica, que a nivel gerencial, a nivel de toma de decisiones, me permite comprender mejor cómo es el comportamiento histórico de esos datos. Entonces miren que yo, básicamente de esto, yo puedo presentar o representar esos datos para mostrar una historia, para decirles cómo se comportan. Y como les decía, yo podría sacar de aquí muchas preguntas de análisis para que ustedes puedan interpretar qué está pasando con los datos. Por ejemplo, yo les podría decir cuánto es el promedio o qué porcentaje, es mejor la expresión, ¿cierto?, de rutas demora entre 2 y 8. ¿Cierto? Entre 2 minutos y 8. Y ustedes básicamente lo que les tocaría es sumar los porcentajes. 25 más 20, 45. Más 40 serían ¿cuánto? El 85%. Entonces yo podría decir aquí que el 85% de las rutas de transporte demoran entre 2 y 8 minutos. Como gerente, ¿cierto? Si yo fuera el gerente de esa empresa de transporte, podría decir, bueno, listo. En promedio, si mi meta son, por ejemplo, 5 minutos entre ruta y ruta, yo podría decir que estoy cumpliendo porque, digamos, que el promedio o la gran mayoría de los datos me está mostrando que yo estoy en ese rango como meta objetivo de mi población. Entonces, miren que esta transformación de los datos a una representación gráfica me ayuda a comprender cómo es la interacción de esto, las variables, cómo es la población objetivo que estoy analizando y frente a eso, cómo se están comportando en el tiempo. En este caso, para analizar una ruta de transporte. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Geraldine Márquez o María Marín. ¿Quién tiene dudas, preguntas? Sí, profe, hasta el momento todo va claro, hasta el momento todo va claro. Solamente le quería preguntar, era sobre la clase que hay a las 4 p.m., porque a las 4 p.m. no podría estar, pero si usted la graba,
si la monta la plataforma o nos la pasa al grupo, nosotros, bueno, en mi caso yo haría la tarea. Claro que sí, Geraldine. Bueno, al igual que esta clase se está grabando, yo finalizada esta sesión, yo la subo a Q10 entre hoy o mañana en la mañana, ¿listo? Para que los compañeros que quizás no alcanzaron a conectarse o tuvieron dificultades, la puedan repetir. Adicionalmente, les decía al grupo del sábado presencial que yo estoy programado en Sensa en horario nocturno, que va desde 6:30 de la noche hasta 8:30 de la noche. Por eso no puedo programar las clases con ustedes o los encuentros virtuales de ustedes en ese horario nocturno, porque yo estoy de lunes a viernes en ese horario. ¿Listo? Entonces me toca alternativamente o tentativamente, y yo siempre les digo al grupo que no es un horario definitivo, que es un horario tentativo, que yo evalúo cuántas personas se conectan y en base a las personas que se conectan, fijamos o no ese horario. Si no, buscamos otra alternativa. Lo que yo busco es que la gran mayoría estén presentes, porque finalmente, como lo menciona usted, la clase se graba y ustedes se las pueden repetir en la plataforma. ¿Listo? Entonces, para aquellos que me han escrito ya por el chat, todavía no he montado talleres. Dejen de estar pensando tanto en los talleres. Concéntrense primero en aprender. Todavía faltan otras metodologías por trabajar y posteriormente ustedes tendrán el tiempo suficiente para desarrollar los talleres. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? Ok, si no hay más dudas o preguntas, entonces les deseo una feliz noche y damos por terminada la sesión de trabajo. Ya les decía nuevamente, jueves a las 4 de la tarde, terminamos construcción de diagramas de barra, diagrama circular y damos pie a medidas de tendencia central. Que tengan una feliz noche. Gracias, profe, igual. Hasta mañana, profe, gracias.